Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado de lluvias? ¿Qué tal las aguas? Bastante, ¿verdad? Pero démosle gracias a Dios que no estamos como en Acapulco. ¿Ya vieron las noticias? ¿Cómo está Acapulco otra vez? Y no solamente Acapulco, Miami. También entró un huracán en Miami, clasificación 4, y deshizo. Están las escenas terribles. Gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el clima y gracias a Dios porque nos tiene con bien. Un saludo a nuestros hermanos allá en Acámbaro, si nos están sintonizando, si nos están viendo, les saludamos afectuosamente. Y bueno, también muy pronto estaremos visitándoles, compartiendo con ellos la palabra también, si Dios así nos lo permite. Bien, hermanos, no quiero entrar ahora con noticias ni con nada de lo de la semana pasada. Hay mucha información, pero solamente aquellos que les interesa la información, pues bueno, qué bueno, son cuestiones de los últimos tiempos. Pero vamos a la palabra de nuestro Dios. En esta mañana nos toca continuar con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19. Vamos a ver en esta mañana 3 versículos nada más, pero muy sustanciosos. Así es de que les invito a que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Si ya encontraron el texto, el pasaje, pues váyanse poniendo de pie, hermanos. Ya saben que yo siempre les molesto. Soy muy incómodo en ese sentido, pero bueno, les pido que se pongan de pie y voy a dar lectura a estos versículos. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios así: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana nos encontramos delante de tu presencia, sabiendo, oh Dios, que tú nos has traído con un propósito, el de ser edificados a través de tu palabra. El que en esta mañana, como hijos tuyos, como creyentes y parte ya de tu iglesia, de ese cuerpo que es tu iglesia, en esta mañana tú quieres que dejemos atrás el viejo hombre, ya que éste está viciado con sus deseos pecaminosos y engañosos. Y solo tú nos puedes conducir a una vida totalmente nueva, si es que hemos dejado atrás esa vana manera de vivir. Porque esa vana manera de vivir nos conduce única y exclusivamente a alejarnos de ti y a la muerte. Pero te damos gracias, oh Dios, por la obra de tu Hijo en nuestras vidas. Permítenos entender esto y vivir dejando atrás ese viejo hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Quiero empezar en esta mañana preguntándoles: ¿algunos de ustedes recuerdan cómo era su vida antes de venir a Cristo? ¿Recuerdas cómo vivías antes de Cristo? La segunda pregunta es: ¿te gustaría regresar nuevamente a ella? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, todos recordamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Yo les he dicho en otra ocasión que la única vez que nos es permitido voltear hacia atrás es para recordar y ver de dónde nos sacó el Señor. Ver esa obra gloriosa que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Pero obviamente no nos gustaría a ninguno de nosotros regresar a esa antigua vida.
Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gustaría? Vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. Ahí encontramos una respuesta y creo que todos vamos a coincidir en esta mañana con ella. Dice Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. Pero ¿qué fruto? Está preguntando Pablo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es cierto, ¿no, hermanos? ¿Qué fruto tenemos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? En el capítulo 4, el apóstol Pablo hace dos llamados basados en el hecho de que los creyentes son nuevas criaturas en Cristo. El primero de esos llamados da inicio al capítulo 4 con la expresión: yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo número 1. El segundo lo encontramos precisamente aquí, en el versículo número 17, en el cual el apóstol Pablo contrasta el andar del incrédulo y perverso con el andar del cristiano espiritual. Este da continuidad al contraste con la palabra por lo tanto y pues de los versículos 25 del capítulo 4, así como también del capítulo 5 versículo 1, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y también el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. Está haciendo un contraste entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido. Versículo 15 del capítulo 5 también dice ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Entonces el apóstol Pablo muestra aquí la respuesta y relación adecuada del cristiano en su manera de vivir. ¿Con qué? Con respecto a su antigua naturaleza. Todo esto, mis hermanos, apunta al hecho de que una naturaleza cambiada demanda un comportamiento totalmente nuevo, cambiado. Es como si el apóstol Pablo dijera: en vista de que Dios ha creado una entidad nueva y maravillosa llamada iglesia, y a causa de esta creación única, con su carácter único de humildad, su investidura única de poder, con dones espirituales, su unidad única como cuerpo de Cristo y su necesidad de ser edificada en amor, aquí el apóstol presentó la manera como cada creyente debería ahora de vivir al ser miembro de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ya no podemos seguir viviendo de acuerdo a nuestra antigua naturaleza. Es por eso que en esta mañana vamos a ver lo que dejamos atrás, si es que hemos nacido de nuevo. Porque ¿saben qué, hermanos? Híjole, es terrible lo que hoy día está sucediendo en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. Llevamos ya prácticamente 10 días de una noticia terrible, ¿sí?, que ha infectado las redes sociales, pero a nivel del pueblo evangélico. Por la caída de un gran líder espiritual. Y ahorita en la mañana acabo de ver otra noticia que acaba de salir hoy. ¿Sí? Terrible también, vergonzosa también. Un pastor de una iglesia bautista
se suicidó con 2 disparos. Y el motivo, vergonzoso, terrible. La pregunta es, ¿qué está pasando con los cristianos? Y hablo de un pastor también reconocido, bautista conservador en Estados Unidos. Es claro lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Nos llevamos sorpresas, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Sí? Y es por eso que en esta mañana debemos de dejar atrás, los que hemos nacido de nuevo, 4 cosas básicas que vamos a ver aquí en estos 3 versículos. En primer lugar, una mente vacía, hueca del Señor, versículo 17b. En segundo lugar, debemos de dejar atrás una mente entenebrecida, ajena y endurecida de Dios, versículo 18a. En tercer lugar, debemos de dejar atrás una mente insensible en lo espiritual y en lo moral, versículo 19a. Y en cuarto lugar, debemos de dejar atrás una mente totalmente depravada, versículo 19b. 4 cosas, 4 puntos que en esta mañana vamos a ver. Y vamos al primero de ellos rápidamente. Una mente vacía, hueca del Señor, versículo 17b. Que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles. Que andan en ¿qué? En la vanidad de su ¿qué? De su mente. El apóstol Pablo, mis hermanos, hace hincapié aquí sobre un estilo de vida completamente distinto, completamente diferente. Él indica que este debe de ser radicalmente opuesto con el de los inconversos, con el de aquellos que aún no han nacido de nuevo, que no han sido redimidos, es decir, con los gentiles, con los que viven totalmente ajenos a las cosas de Dios. La expresión que el apóstol Pablo utiliza aquí, la vanidad de su mente, en el versículo número 17, significa una mente que abriga pensamientos vacíos, sin valor e indignos. Y tú y yo, antes de venir a Cristo, así andábamos. En nuestra mente abrigábamos pensamientos vacíos, sin valor e indignos. Vanidad es igual aquí a presunción, vanagloria o fatuidad, mientras que mente en el griego es la palabra nous, la cual significa sentido o entendimiento, o sea, la facultad intelectual del ser humano que anda sin sentido. Por lo tanto, andar en la vanidad de la mente es estar sin sentido moral ni espiritual, lo cual tiene un resultado totalmente trágico. Un entendimiento totalmente opacado o entenebrecido, que produce pensamientos cada vez más bajos y actitudes inmorales, como veremos más adelante. En lo concerniente a asuntos espirituales y morales, un incrédulo, mis hermanos, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede pensar correctamente. Sus procesos racionales en esas áreas están totalmente atrofiados y son inadecuados. Por ejemplo, veamos Romanos capítulo número 1, versículos del 28 al 32. Romanos capítulo número 1, versículos del 28 al 32. Dice la palabra de Dios así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Saben? Así está la mente del ser humano que no conoce a Dios, que no quiere venir a los pies de Cristo. Así es como viven ellos, y para ello les quiero dar un ejemplo o dos ejemplos. El ejemplo de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Sí? Se supone que son políticos, intelectuales, gentes estudiadas. Y la ONU hoy día está introduciendo la ideología de género. La está probando. No saben discernir entre lo que es un hombre y una mujer. Y eso lo vimos en los Juegos Olímpicos. Entre XY y XX. Están aprobando derechos sexuales a nuestros hijos, las Naciones Unidas, y están autorizando hoy día, a través de la agenda que acaban de firmar, la autorización de la pedofilia. Mentes ¿qué? Reprobadas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Vean lo que dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, en sus 5 sentidos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Colosenses capítulo 2 versículo 18. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente ¿qué? Vanamente hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal. Se hinchan, haz de cuenta que si su cerebro como que se expandiera, se hinchase a punto de reventar, pero por una mente totalmente ¿qué? Carnal. ¿Por qué? Porque ya no hay discernimiento entre el bien y el mal. Ahora al mal le llaman bien y lo aprueban. Y a lo que es bueno y recto le llaman malo. Yo les dije la semana pasada y lo vuelvo a recalcar. El pacto que se acaba de firmar este fin de semana, en estos días, ¿sí? Está queriendo prohibir la palabra de Dios. Vean los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tito capítulo número 1, versículo 15. Tito 1:15. Dice ahí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conducta están ¿qué? Corrompidas. Oye, por más que a veces queramos compartir la palabra de Dios con gente que está con una mente entenebrecida, ¿sí? Si el Espíritu Santo no les redarguye, no les va a amanecer. Y así está el mundo, hermanos. Pablo dice que en el campo espiritual la operación de la mente natural es fútil e improductiva.
La palabra vanidad que utiliza el apóstol Pablo aquí en el griego es la palabra metaiotes y se refiere a aquello que no produce el resultado deseado. Todo aquello que no tiene éxito. Por ende, se empleaba como sinónimo de vacío, porque al fin de cuentas es como nada. Y nada es ¿qué? Nada. Nada es nada. Yo recuerdo que en mis años de adolescencia, antes de venir a Cristo, lo recalco, antes de venir a Cristo, en mis años de adolescencia, sobre todo en la secundaria, ¿sí?, para hacer mofa o bullying, en aquella época todavía no existía esa palabra de bullying, pero para hacer bullying de un amigo o de un compañero y ridiculizarlo en el grupo, ¿verdad?, cuando daba una respuesta incorrecta o indebida, le decíamos: de plano, tú llegaste a la repartición de cerebros y no te tocó nada. Nada. O sea, ¿qué no piensas? ¿Sí? Y de esa forma tratábamos de ¿qué? De lastimar o de ofender. ¿Sí? Tú llegaste tarde a la repartición de cerebros, de sesos. ¿Sí? Bueno, así anda mucha gente. ¿Sí? Ya no sabe discernir entre el bien y el mal. Segundo punto, una mente entenebrecida, ajena y endurecida. Versículo número 18, dice ahí: teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. En segundo lugar, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y sobre todo, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Esta segunda característica de las personas impías, de las personas gentiles y de todo aquel, ¿sí?, que en su vida pasada, como tú y yo, andábamos también. Claro, ahora ya estamos en Cristo, ¿sí? Pero esta segunda característica de estas personas impías, antes de venir a Cristo, básicamente es su ignorancia. La ignorancia de la verdad de Dios. Esto es, su pensamiento no solo es fútil, no solamente es nada o vacío, sino que también carece de toda advertencia espiritual. Estas personas no querían nada con Dios. ¿O no? Yo recuerdo mi vida, yo recuerdo mi testimonio, ¿sí? Un año y 3 meses, por decirlo así, el Señor detrás de mí, a través de un instrumento que el Señor utilizó en la casa con mi familia, con mis papás, mis hermanos, una doctora que nos compartía la palabra de Dios. Y yo cuando llegaba a casa o iba a casa, rumbo a casa, y veía que el coche de ella estaba estacionado en la puerta, ¿saben qué hacía? Media vuelta y vámonos. Me iba a la casa del vecino. Y la casa del vecino, la ventana daba hacia la casa de mis papás. Y estábamos ahí. Y hasta que yo no veía que el coche se iba, yo me iba a la casa. ¿Por qué? Porque yo andaba huyendo de Dios. Yo no quería saber nada. 15, 16 años. Dije, no, tengo toda una vida y no la voy a desperdiciar siendo un ratón de iglesia. Ese era mi concepto, ¿sí? Una mente que reprobada. No quería saber de las cosas de Dios. Y es que esa doctora, no es por nada, híjole, yo no he conocido gente como esa doctora. Le decían que estaba loca, porque no se le iba a uno sin que le compartiera ella. Y era estar 1 hora, 2 horas con ella ahí, escuchándola y leyéndote las escrituras, y uno, de veras, hermanos, así andábamos. Para muchas personas, el ser llamado ignorante, escuchen bien esto, para muchas personas el ser llamado ignorante es un insulto más grande
que llamarle pecador. Tú eres una persona que es ignorante y vas a ver cómo se pone. En cambio le dices que es un pecador y dice, todos somos pecadores. O sea, le da lo mismo, pero no le digas ignorante, porque lo alebrestas. No obstante, el punto del apóstol Pablo en este pasaje es que la ignorancia y el pecado son inseparables. Van de la mano. Puede ser que los impíos siempre estén aprendiendo, pero lo cierto es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Eso le pasa a muchas personas. Siempre aparentemente están aprendiendo, pero lo cierto es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, la luz de la verdad de Dios no les alumbra. La palabra griega para entenebrecido es un participio perfecto que el apóstol Pablo utiliza aquí, lo cual indica una condición continua de oscuridad e ignorancia espiritual. O sea, continuamente viven ellos en oscuridad y en ignorancia espiritual. Esta oscuridad implica al mismo tiempo ignorancia e inmoralidad. Y la oscuridad en el entendimiento va de la mano con la exclusión irremediable de la vida de Dios. Por eso dice que viven ajenos a la vida de Dios, a las cosas de Dios. Dios, mis hermanos, a su vez determina de forma judicial y soberana, escucha bien esto, enceguecer sus mentes. Dios, mis hermanos, a su vez determina de forma judicial y soberana enceguecer sus mentes. ¿Por qué? Porque ellos no quieren nada con Dios. Y si no quieren nada con Dios, Dios los arroja, los avienta, por decirlo así, a esa ignorancia, ¿sí? A enceguecer más sus mentes, a excluirles de su presencia y ratificarles en su ignorancia espiritual. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, está ahí en la palabra de Dios, no lo digo yo. Romanos 1 versículo 21-22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron ignorantes. Se hicieron más ignorantes, más necios. Y Proverbios nos dice que con el necio no contiendas ¿en qué? En su necedad. Con el necio no contiendas en su necedad. Romanos 1 versículo 24, vean lo que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vean cómo Dios los entrega. Dios les habla y les dice, vengan a mí, pero ellos dicen, no quiero nada contigo. Entonces dice Dios, bueno, perfecto, no quieres nada. Entonces dice, Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Y no es lo que estamos viendo ahorita. No es lo que está sucediendo, no en México, no en Atizapán de Zaragoza, a nivel mundial. Y el ejemplo más grande fue esto que pasó en las Olimpiadas. A nivel mundial, en cadena, a nivel mundial. Gente que totalmente depravada. Ahora bien, por la dureza de su corazón, los impíos son incapaces de responder a la verdad de Dios y a su palabra. Así como un cadáver que está muerto no puede escuchar una conversación en la funeraria. El individuo que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados también no escucha, no oye. La palabra de Dios en Isaías dice, tienen oídos pero no oyen. ¿Sí? Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos para ver y no ven. La verdad de Dios no la ven, no la quieren recibir, no la quieren escuchar. ¿Por qué?
porque andan en sus delitos y pecados. Así era nuestra vida, hermanos. Así andábamos. ¿Sí? Yo no sé si tú a la primera que te hablaron, pum, caíste de rodillas y Señor, sí te necesito. No, yo le costé al menos al Señor 1 año y 3 meses. Hasta que el Señor quebrantó mi vida, le dije, Señor, aquí estoy. Isaías capítulo 44, véanlo si no. Isaías 44, versículos 18 al 20. Dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que decir? Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Pregunta. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Claro, el contexto está hablando de ¿qué? De la idolatría, exacto. El contexto habla de la idolatría, de que la gente agarra un pedazo de leño y así ese pedazo de leño lo utiliza para cocinar, ¿no? Para asar la comida, lo parte la leña, ¿sí? Y luego le sobra por ahí un pedacito y ese pedacito lo agarra y forma una imagen, un ídolo, y le clama y le pide a ese ídolo. Es ilógico. ¿Quién lo creó a ese? El hombre, y le pide y se postra delante de él. Por eso dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio ¿de quién? De Dios. Wow. Por la dureza de tu corazón, no arrepentido. Pregunto, ¿quién es el único que puede quebrantar el corazón endurecido del hombre? Dios es el único, ni tú ni yo. Yo conocí a un hermano en la iglesia donde nací espiritualmente. Conocí a un hermano que decía, nos compartía él y nos decía, a veces me dan ganas, dice él, me dan ganas de abrirle la tapa de la cabeza y meterle la palabra así. Pero no es así. La obra no la haces ni tú ni yo. La obra la hace el Espíritu Santo, redarguyendo al pecador de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, hermanos. Es Dios a través de su palabra. Esta palabra tiene poder ¿para qué? Para redarguir, para convertir al hombre, para confrontarlo ¿con qué? Con su pecado. Vean Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículos del 18 al 21. Ezequiel 11, versículos del 18 al 21. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón ¿de qué? De carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El único que puede quebrantar el corazón es Dios. ¿Sí?
y hacerles entender, como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. ¿Sí? Decimos que el pueblo mexicano es ¿qué? Idólatra, es guadalupano. Bueno, yo tenía mi religión de acuerdo a la costumbre de mi mamá, pero yo no me consideraba católico o religioso. ¿Sí? Yo no me consideraba. Pero eso sí, no quería nada con Dios. Quería vivir mi vida. Mi papá, él no tenía creencia. Él nada más creía en Chucho, en Jesús. Así le decía él. Jesús, Chucho. Nada más. Pero él nunca nos inculcó nada. Si hubo alguna, por decirlo así, enseñanza religiosa en la casa, fue a través de mi mamá. Nada más. Pero mi papá no. Mi papá ni nos obligaba, él no iba. Él nunca vi que mi papá se presentara en una iglesia, y menos católica. Pero vean, así anda la gente sin Dios. Tercer punto, una mente insensible en lo espiritual y moral. Versículo número 19a. Los cuales, después que perdieron toda ¿qué es lo que perdieron? Toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Es como cuando te sale un callo en un dedo o en la mano, ¿verdad? Cuando te sale el callo ya está duro, te picas con un alfiler o con una aguja y no te duele, es insensible ya esa parte, por el callo que se hizo, por lo duro, la dureza que hay en esa piel, en ese contorno. Así estaba nuestro corazón, endurecido, ajenos a la voluntad de Dios. Esta tercera característica de la persona no degenerada es la insensibilidad espiritual y moral. Es por ello que el apóstol Pablo dice que los impíos perdieron toda sensibilidad. Estas personas rechazan todas las normas de justicia y no les importan las consecuencias de sus pensamientos y acciones injustas, sus actos. Hasta su conciencia se cauteriza y pierde la capacidad de percibir lo que es malo. Eso les pasa a las personas que quieren vivir ajenos a la voluntad de Dios. Rechazan toda norma de justicia e imponen las suyas. Y véanlo, si no, hermanos, analicen el mundo cómo está y desde dónde está viniendo el bombardeo o el ataque. Desde arriba. Desde arriba. Es una agenda que nos quieren imponer a la fuerza. En las escuelas, en el gobierno, en la familia, la destrucción de la familia. Todo nos lo quieren imponer. Pierden toda capacidad de razonamiento. Vean Tito capítulo 1 versículo 15. Tito 1:15. Otra vez, todas las cosas son puras ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos, así están, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están totalmente ¿qué? Dañadas, corrompidas. Corrompidas, totalmente. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La decadencia moral, mis hermanos, es impresionante hoy día en la sociedad, en el mundo. Por ejemplo, decía un hermano, y yo coincido con él en lo que él decía. Decía este hermano: cuando yo era niño, a los 10 años, el homosexualismo era una aberración. Era una vergüenza para la familia tener un hijo jo o un hijo ma. Es que censuran esas palabras ya hoy día. Si ustedes las agarraron, qué bueno, ¿no? Pero las censuran, porque hay censura ya.
¿Mm? Pero era una vergüenza para la familia tener un hijo Jo o un hijo Ma. Así se les decía antes. Entonces decía este hermano: cuando yo era niño, a los 10 años, el homosexualismo era una aberración. En mi adolescencia, a los 12 y 15 años, el homosexualismo es una confusión. Era una confusión para él y en su tiempo. En mi juventud, a los 17, a los 20 años, el homosexualismo era una opción. ¿Ven cómo va? ¿Sí? Ya era una opción. A mi edad adulta, 25 a 40 años, el homosexualismo es bien visto, es aceptado. Y ahora dice él: ahora que estoy en la tercera edad, 60 y más, el homosexualismo es cool, es lo máximo. Digo, así está la sociedad. Y termina diciendo, y yo coincido totalmente con él: ojalá que el Señor me lleve o venga antes que el homosexualismo sea obligatorio. Sí, al ritmo que vamos en la sociedad, eso es lo que está pasando, hermanos. Terrible. La sociedad en la cual nos encontramos ha perdido toda sensibilidad, tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado, y está dispuesta a soportar cualquier agonía con tal de no admitir que su forma de vivir es el camino más seguro hacia la muerte. Es que tú y yo les decimos, la Biblia lo dice: vas camino a la muerte, salte de ahí, desvíate, mira, date la vuelta. No, voy bien, esto me gusta, esto es cool, es agradable. Así quieren vivir. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo sabemos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es lo que van a recibir. Y no solamente la muerte física, la muerte espiritual es lo peor. Romanos 8:13a. Romanos 8:13a. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, conforme a tu pecado, conforme a tu inmoralidad, conforme a tus pasiones, dice que moriréis. Moriréis. Esa es la paga que van a recibir. ¿Y sabes qué, hermanos? Por eso debemos de darle tantas gracias a Dios, por el amor que nos ha tenido, por la paciencia que nos ha tenido. Porque tú y yo íbamos camino ¿a qué? A la muerte, íbamos en la carretera de la muerte. Y ahora, por su gran amor, por su misericordia, por su sacrificio en el cual nosotros hemos creído, Él nos sacó de ese camino de muerte al camino de la vida. Ni siquiera al ser expuestos en su vergüenza a la vista del mundo sus pecados, son ellos capaces de reconocer su condición y su pecaminosidad. Ni siquiera al ser expuestos en su vergüenza. Hay mucha gente que no se arrepiente. Hay muchos asesinos que dicen lo volvería a hacer. Hay muchos violadores que dicen lo volvería a hacer. Hay muchos pedófilos que dicen lo volvería a hacer. Así están. Mentes que totalmente depravadas. Vacíos, huecos. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vean, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Ahí está, de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Es que yo nada más les tiré la pata. Pues ya eres culpable. Es que yo no hice nada, fue él, pero tú estuviste ahí. Y también te reíste y jojojo, y sí, péguenle más y denle más duro. Y cuarto y último punto, una mente totalmente depravada.
lo que dice ahí el texto de Efesios, capítulo 4, versículo 19b. ¿Se entregaron a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de ¿qué? ¡Wow! Toda clase de cosas impuras, sucias. ¿Cuántas veces tú y yo dijimos en el pasado, y a veces tal vez en el presente todavía, es que yo no sería capaz de hacer eso? No, es que yo no llegaría a tal cosa. ¿No? Engañoso y perverso es ¿qué? El corazón del hombre. No, es que yo no estoy loco para hacer lo que esa persona hizo. Hoy vivimos una época en donde los padres venden a sus hijos con tal de tener unos centavos para drogarse. No importa que sus hijos los utilicen para cosas impuras, sucias, ¿ah? O para que les extraigan los órganos, como también sucede. O sea, estamos viviendo una época, hermanos, que decimos: Señor, solamente tú nos puedes ¿qué? Guardar de esto. ¿Sí? Yo he platicado con papás, jóvenes o con gente de mi edad y dicen: ¿qué les espera a nuestros nietos, a nuestros hijos? Así como va el mundo. Esta cuarta característica del impío, mis hermanos, describe la manera más egocéntrica de pensar. Es nada menos que la ignorancia de la verdad y la insensibilidad espiritual y moral, la cual le conduce de forma inevitable a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra lascivia aquí en el griego es la palabra aselgia, la cual se refiere básicamente a la conducta licenciada y ausencia total de todo freno moral, sobre todo en el área de los pecados sexuales. Hace casi ya aproximadamente, se va a cumplir creo que un año, todavía no, de que salió una película que se estuvo recomendando mucho, basada en hechos reales, acerca de la pedofilia, del secuestro de niños, que causó mucho revuelo también a nivel social. Y ya viene otra, la segunda, ya viene, se estrena probablemente a finales de este año, también, que trata acerca de ese tema. Es terrible lo que está sucediendo. O sea, gente que no le importa que una vida de 5 o 7 años inocente. El apóstol Pablo describe esta clase de vida desenfrenada, de apetitos egoístas, ¿sí?, de obscenidad recalcitrante que mucha gente tiene. La describe en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro 2, versículos del 10 al 12. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian ¿qué? El señorío. El señorío obviamente ¿de quién? De Dios, de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, vean ustedes, como animales que irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia ¿qué? Perdición. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Los está comparando ¿a qué? A bestias, ¿sí? A bestias, a animales que un animal no piensa, es irracional, ¿sí?
No piensa. Pues así, esta gente depravada. Por eso, hermanos, gracias a Dios por tu vida, por mi vida, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, que no llegamos a ¿qué? Hasta ese punto. Por la misericordia de Dios, porque Él ya nos tenía escogidos y elegidos. Pero hay tanta gente allá afuera. Ahora sí que, como dice también el dicho, el refrán, ¿sí? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? No sé qué tengas de vecino al enemigo, durmiendo con el enemigo. No sabemos. Engañoso y perverso es que el corazón. ¿Sí? La palabra cometer aquí, que utiliza el apóstol Pablo en este versículo de Efesios de nuestro texto, es la palabra griega ergasia, y hace referencia aquí a una empresa, a un negocio, a una actividad comercial. Y esa idea se podría aplicar también aquí en el sentido espiritual, por eso lo utiliza. La persona impía con frecuencia realiza negocios lucrativos con toda clase de impurezas. Por ejemplo, hoy día no se puede competir con la avalancha de pornografía, de prostitución, del cine para adultos, los programas totalmente denigrantes de televisión que hoy se exhiben y toda clase de impureza que pernea a nuestro alrededor, lo cual constituye quizás la industria de mayor volumen y crecimiento lucrativo. ¿Saben cuánto genera este tipo de vicios? Por eso el apóstol Pablo utiliza esta palabra, ¿sí? Es una empresa, un negocio, una actividad comercial lucrativa que deja mucho dinero. Por último, la palabra lascivia es inseparable de la avidez. Y esta palabra en griego es la palabra plonexia, la cual significa codicia sin límites, lujuria desenfrenada hacia el objeto del deseo egoísta. El mundo de la lascivia y la impureza, mis hermanos, es el mundo de la avidez desenfrenada. La persona que se entrega a la impureza y a la inmoralidad se apropia ávidamente de todo lo que puede obtener de quienes le rodean. Y esta avidez o avaricia pecaminosa no es nada menos que idolatría. Se compara también con la idolatría. Vean Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Dice ahí: haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. El que está en Cristo Jesús ya no puede ¿qué? Seguir viviendo en las cosas terrenales, en las cosas carnales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es comparada ¿a qué? A la idolatría. Cosas por las cuales que la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. ¿Qué está pasando ahorita? Por eso les decía, en el mundo evangélico. ¿Saben qué? Dios está limpiando la iglesia. Está exhibiendo los pecados. ¿Y saben qué es lo que viene? Viene la ira de Dios sobre ellos. Pero no nada más sobre ellos, que aparentan, ¿sí? Que han vivido engañando, ¿sí? ¿Saben qué? Viene la ira de Dios sobre el mundo. Porque así como está, es lo que viene. Viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios ya no se tarda, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde termina el periodo de la iglesia? No sabemos cuándo va a terminar. No pregunté cuándo. Dice, ¿dónde termina el periodo de la iglesia?
con el rapto de la iglesia. ¿Y qué viene después? 7 años de ¿qué? De juicio. 7 años de juicio. La ira de Dios, que se manifiesta más claramente en los 3 últimos años y medio. Pero viene la ira de Dios. Pregunto entonces, mis hermanos, y termino con esto: ¿cuántos de nosotros estábamos en una condición como esta? Probablemente no tan profundamente, no tan bajamente, pero para allá íbamos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estábamos en una condición como esta? Una mente totalmente depravada, una mente insensible en lo espiritual y moral, una mente entenebrecida, ajena y endurecida, una mente vacía o hueca. Pero ¿saben qué? Les tengo buenas noticias. 1 Corintios 6:11 dice: y esto, erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios, ¿no? 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, aquí estamos. Sigue limpiando nuestras vidas, sigue puliendo nuestras vidas, sigue perfeccionando tu obra en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos a veces teniendo pensamientos indebidos, impuros, sucios. ¿Por qué? Porque a veces nuestra carne nos quiere arrastrar ¿hacia dónde? Hacia el engaño, hacia la mentira, hacia el error, hacia el pecado. Pero Señor, tú eres el único que nos puedes guardar. Tú eres el único que nos puedes fortalecer. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Es lo que estamos viendo, hermanos. Es lo que estamos viendo. Caída de líderes, caída de pastores, caída de ministerios. Y esto duele, es terrible. Dios nos guarde. Esa era nuestra vida en el pasado. De ahí nos sacó el Señor, de la inmundicia, para perfeccionar su obra en nosotros. Démosle gracias a Dios, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de 2 filos. Y tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón y ha discernido nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Gracias, oh Dios, porque solamente tu palabra nos ha podido limpiar y perdonar a través del sacrificio de tu Hijo, porque tú y tu palabra son uno. Gracias, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, oh Dios, porque tenemos tu palabra, la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos, para que siga alumbrando nuestro entendimiento, para que nos siga redarguyendo de pecado, de justicia o de juicio. Señor, guárdanos del mal. Nadie está exento de caer o de fallar, pero solo tu gracia nos puede preservar, Señor. Solo tu misericordia y tu amor nos pueden guardar. Señor, gracias por tu obra en nosotros y gracias por lo que seguirás haciendo. La próxima semana, Señor, si tú lo permites, veremos el contraste de esa vida vieja que debemos dejar atrás, la cual vimos hoy, con la nueva vida en Cristo. Y enséñanos a ser agradecidos cada día. Bendito seas, oh Dios. Gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.